Hola, hola, muy buenos días a todos. Estamos hoy una sesión más sobre esta iniciativa de sesiones de compliance. Muy contentos de que nos estén acompañando hoy. Lastimosamente, Stephanie Enríquez no va a poder acompañarnos hoy. Es una lástima, pero pues les pedimos las disculpas del caso. Em, Quisimos, hablándolo ayer con Ismael, quien podrán ver que está conectado, quisimos, pues, sin duda proceder con la sesión, preparar algo bonito que ojalá sea de utilidad para ustedes. Y bueno, y la dinámica van a ver que va a cambiar un poquitito el día de hoy respecto a lo que venimos manejando días anteriores por esta ausencia de Stephanie. Pero bueno, nos vamos a enfocar en una breve presentación. En este caso voy a arrancar yo. Después le voy a dar la palabra a Ismael para que él también presente algunos temas adicionales a los que yo voy a compartir. Y finalmente ahí ya sí le vamos a entrar o similar a de anteriores, un conversatorio, en este caso entre Ismael y yo, y los invitamos sin duda a aprovechar el chat también, al igual que días atrás, para compartirnos preguntas, dudas que tengan sobre lo comentado hoy o sobre otros temas no comentados hoy, a partir de los cuales ustedes quieran pues, aclarar alguna inquietud que tengan por ahí sobre este gran tema que le llamamos buenas prácticas corporativas en el contexto de comercio electrónico. Ojo que este tema de comercio electrónico, comercio en internet, pues es enorme. Entonces, hoy sin duda vamos a abarcar, o vamos a pues, casi que introducir, ¿verdad? A manera de referencia algunos temas que por ahí pueden despertar debate, que son tendencia. Em, y los zanjamos un poquitito, pueden ver ustedes en el título, prácticas corporativas, porque claramente hay muchos stakeholders, mucha parte interesada en este contexto. Entonces, la idea de hoy es dar mucha sugerencia, buena práctica, consejo a empresas que tienen intereses de posicionamiento, de oferta o de compra también de productos o servicios en Internet, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, voy a arrancar, voy a compartir pantalla yo y después le doy la palabra a Ismael. Ok, me parece que están viendo, ¿verdad? Listo. Ok, yo dividí mi presentación en 5 grandes consejos, ¿ok? 5 grandes consejos que les quiero compartir hoy. El primero de ellos, atención al entorno. Creo que es importantísimo saber qué está pasando allá afuera, qué podría hacer yo, qué podría hacer mi empresa, qué estamos haciendo, qué buenas ideas o prácticas puedo yo tomar de gente que ya está haciendo cosas allá afuera, no necesariamente en mi país. Ahora es muy fácil también investigar un poco y obtener resultados de empresas que están con operación en otros continentes, en otros países. Entonces, sin duda, va a haber gente pues, con bastante iniciativa ya robusta, avanzada, sofisticada, que puede ser de utilidad para mi empresa, para mi giro de negocio. Entonces, en este contexto de comercio en Internet, sin duda van a haber modelos de negocio, iniciativas muy diferentes, con diferentes niveles de complejidad. Y entre más se investigue, más se va a entender y más se van pues, a ver qué provecho podría sacar yo de esas cosas que están ahí afuera. Entonces, les quiero enseñar algunos ejemplos de modelos de negocio que son bastante variados, nada más para que ustedes vean que esto no es una cosa nada más de comprar, no sé, una prenda de ropa por internet, sino que va mucho más allá. Además de productos, recuerden que pueden haber servicios también transados. Esto que les comparto de Hootsuite es una empresa, por ejemplo, que contrata o cuyo giro de negocio se basa en la gestión de redes sociales de las empresas. Entonces, ven ustedes acá algo que es muy común, por ejemplo, el tema de las membresías, ¿verdad? De los usuarios que pueden ser de diferentes tipos. En cuanto a temas de equipo, ya de negocio, de empresa, en cuanto a número de usuarios, pueden ver ustedes acá, número de usuarios que pueden usar las funcionalidades de esta herramienta y demás. Entonces, aquí hay una contratación de mi empresa contratando con otra empresa para sacar provecho a una solución de tecnología
que me ayuda pues, a usar esas redes sociales, que a su vez son empresas que yo he elegido para mi operación, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo. Ya a nivel de ropa, como les decía, empresas hablan ya de una experiencia de usuario, ¿verdad? Ven ustedes acá en la parte superior derecha, la bolsita de compra, ¿verdad? Entonces, al igual que acá, que el carrito de compra, ya de productos, empresa propiamente, por ejemplo, en este caso de productos que son tendencia relacionados con salud, con proteínas, con supercomidas, con tema, digamos, de alimentos de desintoxicación, en donde la empresa en su propio sitio web ya monta la opción de comprar productos. Entonces aquí estamos, por ejemplo, una relación de una empresa contratando con consumidores directamente, ¿verdad? Que están interesados en sus productos. Diferente es el caso de plataformas ya robustas, como por ejemplo Amazon, en donde ya hay un esquema contractual súper complejo, porque hay mucho interesado metido en la plataforma. Ven ustedes por acá que enviamos más de 45 millones de productos alrededor del mundo. O sea, y esos productos claramente van a venir de diferentes empresas que están en diferentes lugares. Entonces, hay mucho tema de contratación, hay mucha compra al por mayor o al detalle. Entonces, son ejemplos que por ahí les estoy compartiendo. A nivel ya un poco más de servicio, podría decirse, hay mucho modelo de negocio ahora relacionado, por ejemplo, con economía colaborativa. Ven ustedes por acá, esta empresa es un ejemplo de empresa que opera más que todo en Europa en este momento, BlaBlaCar. Es una especie de punto de encuentro en donde BlaBlaCar, siendo la empresa, monta la plataforma para que usuarios, muy similar a lo que vivimos en nuestros países, por ejemplo, con compañías como Uber, ¿verdad? En cuanto al transporte de carros, pero acá, al ser economía colaborativa, entonces una parte avisa en la plataforma que yo voy a viajar de un punto A a punto B el día X. Entonces, personas interesadas en eventualmente tomar el servicio, pasajeros, pues contratan o pagan para formar parte de ese trayecto a un costo pues, relativamente bueno, y también lo que se vive, la experiencia que les comentaba ahora de compartir durante ese trayecto con un desconocido que está debidamente registrado y que tiene un perfil pues, seguro para compartir. Entonces es un tema cultural bonito que por ahí pues, lo pone eh, en el mercado de esta gente de BlaBlaCar. Economía colaborativa. Algo similar respecto a economía colaborativa es esta otra empresa, OnTruck, también opera en Europa, inició con ese tinte de economía colaborativa, pero ha evolucionado, y ven ustedes por acá en la parte inferior derecha, entre el montón de funcionalidades que tienen, dice entregas a grandes plataformas, oh, qué interesante, servicio especial de envíos a grandes centros logísticos como Amazon, el Corte Inglés o Carrefour. Entonces, son ejemplos, ahí ustedes podrán ver en la parte superior de cada screenshot, pues, que son los sitios web que eventualmente si ustedes tienen interés en ahondar más, los pueden visitar. Y también algo interesante de estos sitios web es que ustedes ven acá arriba el tema de empresas y transportistas, y ahí entrándole al menú principal podrán ver que hay diferentes tipos de usuarios, entonces así también hay diferentes términos de contratación. Ok, esto es otro ejemplo que les quería compartir hoy, es una plataforma, podría decirse un poco más compleja porque si ustedes ingresan a esta plataforma van a ver el montón de opciones que hay respecto también a una especie de punto de encuentro para contratar, ya sea profesionales independientes o también entidades legales, empresas. Entonces se da una contratación de empresa a empresa o de empresa, consumidor no, en este caso, porque no es una relación de consumo, eventualmente es un servicio profesional que se puede contratar. Entonces, es muy variado, y por ahí se los quiero compartir. Más aún, por ejemplo, en un contexto, en países como los nuestros, donde hay mucho desempleo de profesionales, hay herramientas allá afuera, hay opciones allá afuera de cómo conseguir ingresos y trabajo. Hay desconocimiento también de que existen plataformas como estas, pero bueno, los invito a visitarla, Upwork, los invito a visitarla. Y bueno, y finalmente el último ejemplo, como para ir arrancando, ¿verdad? Con esta diversidad de qué sé yo, de negocios relacionados con comercio electrónico, y pues
cayéndole un poco al contexto de redes sociales, hay en Asia muchas empresas ya grandes, sólidas, que además de redes sociales, tiran al mercado, pueden ver ustedes acá, un ecosistema de posibilidades, de opciones. WeChat es una empresa que opera en Asia, a lo mejor ya la han escuchado, entonces, además de asuntos de pago, de comercio en línea, es todo un mercado ahí adentro, tiene un montón de opciones para empresas y para personas físicas interesantísimos que no existen acá en nuestro continente. Entonces, los invito también. Asia va a la vanguardia en mucho tema relacionado con tecnología. Esta plataforma y este proveedor es interesantísimo y bueno, y por ahí se los quería compartir hoy también, por si les interesa, para, pues, para aprender un poco más de gente que está haciendo bien las cosas. Para que se den una idea, esta gente, por ejemplo, en cuanto a usuarios que usan el servicio de videollamadas, actualmente, o en los últimos números de finales de 2021, tenían registrados poco más menos de 1.2 billones de personas y en el mundo estamos llegando a 8 billones de personas. Entonces, pueden ustedes sacar las matemáticas de la cantidad de gente que puede usar una plataforma como esta actualmente. Ok, entonces, primer consejo, entonces, poner un poquito de atención al entorno, ir a ver qué se está haciendo allá afuera, aprender de lo que está, de las cosas buenas que se están haciendo, tratar de evitar las cosas no tan buenas que se están haciendo también y ajustarlo de acuerdo a mis prioridades, necesidades en cuanto a la empresa. Otro tema interesante, importante, a manera de sugerencia, poner atención al tema de seguridad, sin duda. Aquí, por un tema cultural en nuestros países de América Latina, hay pues, cierta desconfianza, ¿verdad? Todavía. El asunto, si bien ya lleva cierto camino recorrido, el tema de transar, ¿verdad? A través de Internet, pues todavía claramente se da mucha vulnerabilidad que se activa, que es evidente, y también pues, mucho tema de delitos y demás. Bueno, entonces, acá hay algunos datos. Miren ustedes qué interesante. 2022, alrededor de 30.000 sitios web hackeados diariamente. Y un poquito más abajo, cada aproximadamente 39 segundos hay un ataque en Internet. Entonces, sin duda, o sea, es un tema de gestión de riesgos, ¿verdad? Al ya decidir tener cierto posicionamiento en Internet, y pues sin duda van a haber riesgos relacionados. Entonces, ¿cómo gestionar esos riesgos? Entonces, ahí sin duda entran especialistas en diferentes áreas para apoyar a la empresa, para que la empresa no esté sola y estar o intentar estar protegidos de la mejor manera posible de acuerdo a claramente los recursos que se tengan, ¿verdad? Les quiero compartir esto a nivel internacional, a lo mejor en algunos de sus países ya hay algo que se llama certificaciones o sellos de confianza, tienen diferentes nombres, que consisten básicamente en una especie de licencia, de estándares de calidad y de protección a los que las empresas pueden apuntar para, para dar esa señal respecto a sus potenciales clientes o potenciales o actuales clientes, proveedores y aliados estratégicos de que yo soy o tengo una operación segura en Internet. Entonces, esto es un ejemplo de proveedor. Hay muchos, este es otro. Esta gente lo que pide y lo que hace es básicamente auditar a las empresas y pedirles ciertos requisitos mínimos, incluyendo, por ejemplo, incluso hasta la documentación legal que está en la propia plataforma y demás, para demostrar esa transparencia, esa, digamos, seguridad, digamos. Más que todo cuando hay ya dinero, transacciones de dinero de por medio, ¿verdad? Ok, tema seguridad. Tema 3, en cuanto a usuarios y contratos, les quería compartir algo relacionado con esa diversidad que me parece que ya mencioné en cuanto a los usuarios, en cuanto a mis usuarios, porque yo eventualmente podría tener diferentes tipos de usuarios y dependiendo del tipo de usuario, así debería ser el contrato, los términos contractuales con ese usuario. Es muy común, pasa. Entonces, si ustedes se meten en la parte de abajo de muchas plataformas, de muchos sitios web, ahí van a ver, van a encontrar, ¿verdad? La documentación legal relacionada con la plataforma
Y dependiendo del giro de negocio, entonces va a ser necesario zanjar esas diferencias. Esto es un ejemplo de Uber. Entonces, es un ejemplo de las funcionalidades que tiene Uber, que lanzan en el mercado. Varía, me parece, dependiendo del país, dependiendo de la jurisdicción un poco. Pero bueno, seguramente ustedes han escuchado el tema así ya de transporte de personas y el tema también de Uber Eats, ¿verdad? Entonces, acá hay diferentes tipos de usuarios. Por ejemplo, cosas básicas. La persona que pone su carro, ¿verdad? A disposición y es el quien transporta. Después está el pasajero. En Uber Eats está la persona que lleva el paquete, está la persona que recibe el paquete y así sucesivamente hay diferentes escenarios, diferentes puntos de vista respecto a la plataforma, a la aplicación. Entonces, es lo que les comento, que vale la pena poner atención a eso. No son como unos mismos términos y condiciones que van a aplicar parejo para todos eventualmente. Entonces, ahí empieza una tarea de customización, ¿verdad? De un diseño a la medida de las cosas. Ok, otra cosa que les quiero compartir así rápido, tendencia también en entorno de la nube, en entorno cloud, hay muchos tipos de contratos ya también a nivel de contratación privada, de los cuales se habla a nivel internacional actualmente. Y bueno, y ahí también hay ciertos temitas que vale la pena tomar en cuenta dependiendo de la situación real, de la realidad de la empresa. No es un contrato privado eventualmente, no sé, común o regular de lo que estamos acostumbrados nosotros a ver en un entorno offline. No, dependiendo del caso concreto, va a ser necesario poner atención y también usar herramientas que ya existen allá afuera para diseñar y poner a disposición contratos dependiendo de lo que se está haciendo. Entonces aquí, estos son acrónimos en inglés de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, datos como servicio, funciones como servicio, bases de datos como servicio. Entonces, hay mucha variante. Lo rico de la contratación privada es que también hay cierta libertad en hacer las cosas, pero bueno, vale la pena hacerlo con cuidado. Y en cuanto a este tema de contratos y usuarios, finalmente como una manera de sugerencia, algo que también es importante hoy, es el tema de la gestión del ciclo de vida de los contratos, de esa gestión de los contratos, porque ustedes seguramente al contratar con diferentes tipos de usuarios, podrían llegar a tener un número considerable de un tipo de contrato para un tipo de cliente. Entonces, el tema de las responsabilidades de las partes, de lo que yo tengo que cumplir en cada uno de esos contratos respecto a tiempos, respecto a ciertas cláusulas que están en esos contratos, es importante tenerlo mapeado, conocerlo, gestionarlo, dar un seguimiento a las cosas. Entonces, ahora hay mucha solución de tecnología, hay mucha herramienta allá afuera también para llevar ese seguimiento de las cosas y no tener, pues como que contratamos y listo. No, o sea, ahí tengo responsabilidades y la otra parte tiene responsabilidades sobre diferentes temas que están enlistados en los contratos. Entonces, es importantísimo entender el alcance de esas cláusulas y cumplir con ellas. Entonces, hay toda una filosofía que varía dependiendo de los intereses y de los puntos de vista de la gente sobre ese ciclo de vida de las cosas, de los contratos en este caso. Ok, ya voy terminando. Activos intangibles, esto se los quería compartir hoy también porque es algo que he notado recientemente, que a veces la gente no le pone mucha atención. Ustedes saben que hay activos tangibles, como un escritorio, como equipo, como nosotros mismos, un recurso humano puede considerarse un activo tangible, ¿verdad? Una empresa. Activos intangibles también. Activos intangibles en contexto online varían mucho, se relacionan mucho con aspectos de propiedad intelectual. Y hay gente que no le pone atención a su valor, porque ahora al estar posicionados en Internet hay mucho activo con diferente valor que a la hora de transar y a la hora de estar en Internet, pues es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, los sitios web, los nombres de dominio, llegan a tener cierto valor. Ven ustedes acá sitios web que han sido transados en época reciente, cuyos números se han dado de forma pública, entonces van a ver pues, montos ya considerables de transacciones por un nombre de dominio que está ligado a mi sitio web. Entonces, desde un punto de vista técnico, ¿quién es el propietario, por ejemplo, del nombre de dominio de mi sitio web realmente?
son cosillas que vale la pena como considerar, porque a veces las empresas no lo saben, a veces el nombre de dominio está a nombre de una agencia que yo subcontraté tiempo atrás y ellos están coordinando el hosting, están coordinando pues, las cosas técnicas y no soy yo realmente el propietario del nombre de dominio del cual está basado mi negocio. Entonces, son cosas interesantes que a veces la gente no toma en cuenta. Hay temas relacionados ahora también pues, en cuanto a esto de propiedad intelectual, con derechos de autor, por ejemplo, en cuanto a ese contenido que se habilita en Internet. Entonces, es un ejemplo de entidad, Creative Commons, sobre una, que digamos habilita licencias de uso de ese contenido, y hay diferentes tipos de licencias. Los invito a ingresar a este sitio web .org, lo ven arriba, para conocer un poco de estas opciones que hay también para, una vez identificados esos activos, se puedan empezar a proteger. Importante identificarlos, después protegerlos a diferentes niveles. Influirá mucho en la jurisdicción donde yo tenga interés en operar. Y también algo que les decía ahora, me parece, es el tema de la valoración de activos. También es posible hacerlo ahora en cuanto a activos intangibles. Esa valoración de activos, cuánto cuestan en el mercado actualmente hoy, así como los peritos llegan a valorar propiedad física, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta actualmente esa propiedad? Bueno, ¿cuánto cuestan mis activos que ya he identificado? Eso se da mucho, por ejemplo, en transacciones de fusiones y adquisiciones y transacciones de tecnología y demás, para saber y para incluir en los precios de la transacción, bueno, ¿cuánto cuesta lo que yo tengo actualmente? De acuerdo a lo que yo ya he dedicado, de acuerdo al tráfico que entra a mi sitio web mensualmente y demás. O sea, dependiendo del activo concreto, así se puede valorar. Es posible hacerlo hoy. Y el último, que ya con esto ya le doy la palabra a Ismael. Creo que es algo que hoy lo vamos a comentar en detalle, porque viendo por donde le va a entrar Ismael al tema, me parece que nos vamos a complementar muy bien. Es el tema de hacer este asunto integral desde un punto de vista legal, claramente, porque esta actividad, somos Ismael y yo abogados y demás, ese va a ser el enfoque, porque a este tema de comercio electrónico se le puede entrar desde diferentes perspectivas y perfiles profesionales. Existen muchas áreas del derecho y existen muchos temas que impactan de alguna manera estas iniciativas en Internet. Entonces, a manera de ejemplo, nada más como para lanzar ahí la conversación al aire, en Europa, sin duda, pues habrá y hay mucha normativa ya específica sobre comercio electrónico, algo que no tenemos muy bien desarrollado por el momento acá en América Latina. Entonces, esto es un ejemplo que les quería compartir. Es un sitio web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España. Oh, qué interesante el nombre. Y en España, bueno, en Europa, en la Unión Europea, hay algo que se llama directivas. Entonces, esas directivas son como, qué sé yo, como puntos de partida, como referencias y buenas prácticas para los Estados miembros para después desarrollar en normativa a nivel local. Entonces, hay una directiva a nivel europeo, nada más a manera de referencia, que se llama, bueno, que es del año 2000, y dice relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior. Entonces, aquí está la directiva en el punto 4, 2000/31/CE. Esa directiva fue desarrollada en España, ya reflejando el tema, en el 2002, con una ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Entonces, si ustedes ingresan y empiezan a investigar un poquito sobre esa normativa, es muy diferente y cubre otros temas en relación, por ejemplo, con este marco de un citral sobre comercio electrónico, que es la base o que ha sido base de inspiración a países latinos, por ejemplo, para desarrollar normativa sobre comercio electrónico, que al final es normativa muy enfocada en contratos y en digitales y en firma digital. Entonces, son como cosas diferentes, temas diferentes, a partir de los cuales se puede empezar a desmenuzar esto desde un punto de vista legal. En Europa, nada más también como para complementar, el tema se mueve mucho y de forma regular, recurrente. Por ejemplo, en el año 2020, en julio de 2020, se emitió un reglamento
europeo, que es diferente a un reglamento a nivel europeo que a una directiva, porque el reglamento europeo, por ejemplo, a lo mejor me parece que Ismael, ahora lo podemos tocar, el tema de este reglamento, a lo mejor ustedes lo han escuchado, el Reglamento General de Protección de Datos, ¿verdad? Que aplica de forma pareja para los Estados miembros. Entonces, se emitió un reglamento también que aplica de forma pareja para plataformas, por ejemplo, Amazon, que tienen operación dentro del territorio europeo. Entonces, se habla por acá, fomento de equidad y transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, ¿ok? Obligaciones de transparencia a cargo de proveedores de servicios de intermediación en línea y motores de búsqueda en línea en sus relaciones con las empresas que ofrecen sus bienes y servicios a través de ellos. Ya son escenarios más complejos de regulación. Y son temas específicos que se van desarrollando a través de normativa. Y ojo acá la entidad a nivel local de España que está involucrada, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, una entidad pública, y vean ustedes el nombre que tiene, algo que no existe, por ejemplo, acá en Costa Rica, donde yo estoy en este momento. Y bueno, y también ya con esto termino, para ilustrar un poco sobre esas áreas del derecho que son muy variadas y que de alguna manera impactan este tema, vean ustedes esta otra noticia, esto es del año, esto pasó en el 2021, es todavía más reciente, algo similar pasó aquí en Costa Rica, meses atrás también, sobre unas reformas en el impuesto del valor añadido, le llaman en España, para las compras en línea, ¿ok? Entonces, a nivel de Europa, normativa ya relacionando un impuesto con compras en Internet. Ok, yo con esto termino mi parte y le doy el chance a Ismael para que nos comparta sus apreciaciones. Ismael tiene una presentación también que nos va a compartir. Isma, te doy el espacio. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Y bueno, y si te parece, te puedes presentar un poquito así rápido, de forma introductoria, y le entramos de lleno al asunto. Gracias, querido Fabián. Primero, por favor, si me puedes confirmar que se me escucha y se puede visualizar la presentación. Confirmar las dos cosas. Muchísimas gracias. No, un saludo a todos los que nos ven o nos van a ver en el futuro en esta presentación que hemos preparado para hoy. Mi nombre es Ismael Franco y soy socio de la Oficina Bolivia de Aguilar Castillo Love. Mi formación, al igual que la de Fabián, es especializada en Derecho de Tecnología y sobre todo en asesoramiento a plataformas tecnológicas y startups. Tengo un LLM en NYU de Regulación de Negocios Internacionales. Y pues desde Bolivia para la región latinoamericana lo que buscamos es justamente guiar a los emprendimientos tecnológicos y a los grandes desarrolladores de plataformas que están buscando solucionar un problema existente con tecnología o reformar incluso una cultura de cómo se realizan las transacciones comerciales en todos los aspectos que podrían pues de alguna manera influir en su negocio, tanto desde el punto de vista legal, como también desde el punto de vista de compliance, que abarca más que todo asuntos no solo de cumplimiento normativo estrictamente, sino también éticos, asuntos que tienen que ver con otras dimensiones legales que muchas veces no se toman en cuenta, como la discriminación, o como el acoso, o como o sea, otro tipo de violencias digitales que justo están pues en el alza en el mundo. Y por último, también la responsabilidad social de que los emprendedores tecnológicos puedan incluso dimensionar sus productos a las necesidades del usuario, en lugar de tratarlos como simples datos o como simples pues, números en una transacción. Entonces, pues si bien el área del derecho es integral y cubre todos esos parámetros, hoy vamos a hablar un poco sobre las plataformas de e-commerce. Fabián dio una excelente introducción a los distintos modelos de negocio que pueden existir para los emprendedores tecnológicos o para las empresas que buscan tener un canal o una herramienta, esta vez informática, para transmitir sus productos, sea digitales, sean sus servicios o también sus productos en la economía física. Ahora, el creciente auge de las plataformas, es decir, de emprendimientos tecnológicos especializados en incluir a emprendimientos no digitalizados en una
en un sitio que sea comprensivo, que sea integral y que busque guiar tanto a los consumidores, abrir este mercado de consumidores a los proveedores, como también de generar inclusión financiera y datos que permitan una inteligencia de negocio mayor para las pequeñas empresas, etcétera. Está muy popularizado. Evidentemente, el modelo de plataforma es solamente un modelo. Habrán muchas empresas que buscarán otro tipo de llegada a los usuarios digitales, y sin embargo es un modelo que mueve millones, billones de dólares en todo el mundo y que tiene como sus principales representantes a Amazon, a eBay y a Alibaba, que digamos que son los grandes, los gigantes del comercio electrónico a nivel mundial, y que sin embargo, pues en Latinoamérica en particular, se ha visto que están empezando a crecer muchísimo, muchas veces adelantándose a la regulación o a la visión de política pública de nuestros estados, pero además han sido una herramienta primordial en la pandemia, en las cuarentenas, en los confinamientos que hemos tenido durante estos últimos 2 años, y que evidentemente han forzado un cambio de cultura del consumidor, y ahora todos en la mayoría de los países latinoamericanos estamos habituados a usar ciertos canales, ciertos marketplaces, ciertas páginas, dependiendo de nuestra región. Confiamos en ciertos emprendimientos por encima de otros emprendimientos, los hemos popularizado para poder, pues, obtener nuestros bienes y servicios online de manera segura, de manera rápida. Y por eso es tan importante que, pues, en este crecimiento de la competitividad para emprendimientos latinoamericanos, sepamos ciertos asuntos que posiblemente podrían impactar en el modelo de negocio. Entonces, lo primero, como también ya señaló Fabián, es la confianza. La confianza es algo muy duro de captar, de atrapar, pero en la pandemia y en el fenómeno global de las compras en línea, cada vez hay más personas con un medio de pago que están dispuestos a, pues, confiar en un sitio web su información personal, su información financiera inclusive, para acceder a una oferta de bienes y servicios. Entonces, el problema de la confianza y el problema de por qué también hay un sector que todavía no está siendo incluido dentro de Latinoamérica en estas redes, es que el usuario puede tener una muy buena experiencia como consumidor y estar encantado con el tratamiento y la rapidez y el carácter intuitivo de estas plataformas para poder realizar una transacción, o puede estar desencantadísimo porque le ha llegado una pésima experiencia, ha tratado de solucionar algún problema y nunca le han respondido, o ha sufrido una estafa, y ese desencanto puede provocar que el usuario tome un tiempo mucho mayor de adopción, o incluso popularice entre sus conocidos esta mala oportunidad, y de alguna manera bajarle tanto la reputación a la empresa que no atendió bien el asunto que el usuario puso a su consideración, y de alguna manera impacta en todo el ecosistema de comercio electrónico de la región, de la ciudad o incluso del país. Entonces es muy importante que los emprendedores que buscan este modelo de plataforma para acercar proveedores y consumidores de bienes construyan esa confianza en el usuario. Y la única forma de hacerlo con el tiempo y de transformar esta cultura para recibir mayores transacciones, un mayor número de transacciones que a su vez le permita escalar hacia distintos países y ser un competidor de las grandes plataformas como Mercado Libre, o como ya habíamos comentado, Amazon o Alibaba, es justamente el tener ciertos tipos de reglas claras que debe diseñar, no solo con la ayuda de un abogado, sino con la ayuda de muchos, de un equipo multidisciplinario. Y la primera de las reglas es la solución de controversias entre compradores y vendedores. Sin un reglamento claro que permita entender cuándo ha existido un incumplimiento a nivel contractual entre un proveedor y un consumidor o un comprador,
lo que va a pasar es que muchas de los usuarios, tanto vendedores que no han recibido su pago completo o que no han recibido o que han sido, digamos, contracargados, que es el término correcto para cuando una plataforma básicamente le quita el dinero de una compra-venta, como también usuarios que han sido estafados o que nunca han recibido el producto o que no han tenido la oportunidad de generar una devolución o que no puede ser exigible una garantía, pues generas esta insatisfacción que a la larga produce un daño reputacional muy fuerte, sino un riesgo legal mucho más duro para la empresa, dependiendo de la jurisdicción en donde se encuentre. Muchas veces ya los medios de pago con que usan las plataformas tienen incluidos una solución de controversias. Por ejemplo, las marcas Visa o Mastercard o las administradoras de tarjetas y medios de pago, dependiendo de en qué lugar o en qué región nos encontremos, ya entregan a los comercios y a las plataformas un set de reglas que debe seguir la plataforma para darle la razón o a un vendedor o a un comprador. Inclusive existen certificaciones de seguridad como Trade Secure o Verified by Mastercard, etcétera, que permiten una transacción segura en un ambiente de medios de pago y que por lo tanto generan o reduce la probabilidad de problemáticas. Sin embargo, si la plataforma no está consciente y no lee estos términos y condiciones de los grandes medios de pago a los que se afilian, o no discrimina bien en sus propios reglamentos cómo se va a tratar una transacción con tarjeta versus cómo se va a tratar una transacción con PayPal versus cómo se va a tratar una transacción con, no sé, dependiendo del país, medios de pago como los códigos QR o los códigos de barra o el token o etcétera. O sea, todas las certificaciones y herramientas de seguridad que están mapeadas en un determinado ecosistema. Evidentemente la plataforma puede estar incurriendo en garantizar cargos que no puede garantizar, que no debería garantizar porque pues, está respondiendo por un proveedor en lugar de trasladarle los términos y condiciones del medio de pago, o puede ser que no se dé cuenta de la dimensión o de la exposición a fraudes que esta plataforma puede estar asumiendo. Entonces, es muy importante conocer estos mecanismos, incorporarlos dentro de los reglamentos de las plataformas de comercio electrónico, porque son un aspecto vital de las transacciones y del número de transacciones que se va a realizar. Esto también tiene que ver, como les había contado, con medios de pago y también con redes de logística. Muchas veces se va a necesitar que las plataformas recurran a medios tanto públicos como privados de traslado de los bienes en economía física. Y pues estas redes de logística pueden necesitar de certificaciones también, necesitar de seguros y dependiendo del análisis de la normativa general o específica de comercio electrónico en cada país, pues se necesita saber qué riesgos, o sea, quién está asumiendo qué riesgo en cada parte del proceso de logística y distribución de los bienes. Además, el contar con pruebas de entrega, el contar con pruebas de o sea, que influyan en la garantía del producto, etcétera, se mapea en distintos procesos dentro de la startup o de la plataforma que administra la red, y de esa manera pues tenemos clara la información al consumidor de cuándo le va a llegar su producto, de cuál es el proveedor autorizado y de qué cargos se le va a realizar por el transporte o logística de dicho producto. Entonces, todas estas integraciones son fundamentales para mostrar al consumidor de que la empresa que está administrando este marketplace es seria y que por lo tanto va a brindarle una buena experiencia. Y por último, como también ya comentó Fabián previamente, se necesita formar redes de certificación. En Latinoamérica pueden haber muchas empresas que provean esta auditoría para darles un sello de confianza, como también en países en donde todavía eso no existe, pueden formar cámaras de empresas de comercio electrónico, pueden formar asociaciones o agrupaciones que busquen justamente validar o certificar la calidad de los procedimientos y de los términos y condiciones que tienen, de tal manera de que esos sellos se conviertan en una forma de demostrar al consumidor que
esta colaboración entre las empresas ha validado de alguna manera previamente a que compre los productos un proceso con altos estándares de calidad o de excelencia. El problema en varias partes de Latinoamérica y con varios consumidores que todavía no acceden a estas plataformas de comercio electrónico que tienen esta certeza en el momento de administrar las transacciones, es que existen competidores no regulados. Por ejemplo, los marketplaces de las redes sociales, de Facebook o el mismo WhatsApp como herramienta de comunicación que puede incorporar catálogos y que a su vez puede incorporar con WhatsApp Business una pequeña integración para compraventas. Y obviamente el rol también de los asesores y de los empresarios estratégicos que buscan hacer un activismo porque estas plataformas muestren su verdadero valor, es también visibilizar la alta probabilidad de fraude que estas redes sociales o que instrumentos de comunicación que no están realmente diseñados para realizar pagos en línea o para realizar entregas y seguimiento de pedidos, de órdenes, etcétera, pueden generar o pueden provocar malestar en los consumidores. Entonces, la construcción de confianza todavía es un reto en toda la región. Sin embargo, damos pasos muy, muy agigantados cuando tenemos todo este ecosistema bastante claro y le mostramos al consumidor que las plataformas cuentan con la seriedad suficiente para haberse integrado en todos estos mecanismos. Lo siguiente es evidentemente el valor del tratamiento de datos. El alto estándar que comentaba Fabián, el GDPR, que es la regla de protección de datos de la Unión Europea, así como otros estándares como el CCPA de California para las transacciones con Estados Unidos o incluso las leyes de protección de datos en la región, si es que existen, dependiendo de los países, pueden aportar un alto valor en cuanto a cómo tratamos los datos del usuario, no solo financieros, de su tarjeta de crédito o de su nombre, sino también de su comportamiento dentro de nuestra web, de las ofertas que les podemos personalizar para enviar, de las formas en las que interactuamos con él, el acceso del usuario a los datos que la plataforma aloja y la forma en la que se van a tratar o se van a borrar al requerimiento del usuario o incluso se van a monetizar a través de estrategias de market intelligence o de big data analytics, son importantes porque cada vez más usuarios en la región están cobrando conciencia de que estos datos son valiosos, son útiles y de que además pueden inclusive atentar contra su dignidad si es que no se realizan con un tratamiento ético. Un ejemplo de hace 10 años, pero que sigue vigente, es, por ejemplo, en Estados Unidos, el supermercado Target, que sabía o tenía la forma de determinar cómo una persona estaba embarazada incluso antes de que esa persona lo sepa, lo compruebe, y mandó unos cupones a una familia de pañales y de productos para bebé, cuando esa familia tenía una hija menor de edad y se sintió choqueada y vulnerada por estas ofertas que recibió, y cuando impuso su reclamo se dio cuenta que evidentemente la menor de edad estaba embarazada y resulta que todo esto había sido posible gracias a un algoritmo que determinaba, entre otras cosas, que las personas, que las mujeres con embarazo tienden a comprar menos crema con olor que las mujeres que no están embarazadas, con otros datos más mezclados y datos demográficos, etcétera, pudieron determinar con certeza este tipo de condiciones que afectan a la intimidad y a la privacidad de los usuarios y que justamente están en el límite entre lo que se puede y no se puede hacer a nivel ético, a nivel de si realmente es necesario brindar ese nivel de experiencia de usuario para las personas o en realidad es invasivo y provoca pérdida de reputación en lugar de ganancia de mayores clientes o de mayores transacciones. Lo mismo en la transparencia en los datos del producto. Existen muchas páginas que hacen web scraping, que hacen comparativas de precios y que obviamente pues lo que han mostrado a lo largo de los años
es que muchas plataformas y muchas empresas al momento de realizar ventas en e-commerce u ofertas en los datos de los productos, tienden a mentir o exagerar realidades desde la forma en la que se presentan las fotos, etcétera, de los productos a transmitir, hasta inclusive los precios. Y cómo los Black Fridays muchas veces son mentira para ciertas páginas o para ciertos proveedores que en realidad inflan productos para bajarlos o para mostrar descuentos inexistentes. Y todo eso tiene que ver con una administración de datos poco transparentes sobre ya la transacción. Entonces, este tipo de prácticas que tampoco son éticas pueden ser mitigadas a través de acciones de compliance que lo que busquen es regular y hacer más transparente los datos para el usuario de acuerdo a reglamentos internos y procedimientos o protocolos que la empresa puede imponer. Lo mismo la automatización de decisiones. Muchas veces ponemos bots o ponemos tratamientos con el usuario a un nivel muy rígido para ahorrar los costos de la interacción humana y eso hace que el usuario se sienta frustrado, que el usuario no entienda por qué sus reclamos no son procesados de forma rápida o no se sienta entendido. Entonces, muchas veces también los protocolos de automatización tienen que tomar en cuenta la realidad en la que viven, especialmente en Latinoamérica, en donde todavía nuestras plataformas conversacionales no son muy sofisticadas y por lo tanto pues se necesita que estos datos se traten de una manera consciente, de una manera humana y que respete sobre todo la dignidad de las personas. Esto no solo es un análisis ético o es un comentario que hago a partir de experiencias anecdóticas, sino que también en muchas de las legislaciones se van a encontrar en las leyes de protección del consumidor, en las leyes de privacidad y protección de datos, en las certificaciones y regulaciones que deben tener empresas de logística o de correos o de envíos en cada país, en las normas tributarias que regulan precios y aplicación de impuestos sobre los precios que se revelan en las páginas web, o inclusive hasta en las regulaciones de promociones empresariales, como por ejemplo en Bolivia, en donde uno tiene que inscribir su promoción empresarial si está discriminando descuentos o si está ofreciendo premios o acceso a sorteos, etcétera, online, para responder sobre que estos premios están efectivamente siendo entregados a los usuarios que han ganado y se ha realizado un proceso transparente a un informático para asignar esos premios. Y lo mismo, también hay que hacer un análisis de la efectividad de los términos y condiciones, que es una solución personalizada, como decía Fabián, país por país, porque muchas veces habrán países que siguen una teoría sobre que los términos y condiciones web aplican por la sola interacción con un sitio web o la sola visita es una forma de consentimiento tácito. Como pueden haber otros países que exijan que esa efectividad o que estos términos se hagan efectivos a partir de un clic en el acepto o un scroll wrap, que es leer todos los, o sea, obligarte a leer todos los datos de los términos y condiciones y hacer clic en acepto antes de crearte una cuenta de usuario o antes de poder realizar una determinada transacción en los sitios web. Entonces, este es un checklist muy preliminar, pero que sirve como dato de orientación legal para que las empresas consideren todas estas normativas al momento de ingresar a un país o al momento de ofrecer bienes, servicios, promociones, etcétera, dentro de una determinada economía. Entonces, esto es básicamente lo que yo tengo para compartirles desde acá, desde Bolivia. Sin embargo, espero que sean tips útiles para todos los emprendedores que busquen esto en la región. Y pues vuelvo contigo, Fabián. Podemos empezar a conversar sobre asuntos que ya hemos tomado nota, sobre lo que ustedes requieran ampliar o comentar. Muchísimas gracias, Isma. Si quieres dejar de compartir pantalla. Ahí está. Buenísimo. Muchas gracias. Le recuerdo a la gente que está conectada, bueno, además darle las gracias por quedarse hasta este punto de la llamada, que pueden hacer preguntas por el chat y con todo gusto las podemos atender. Ok, respecto a esa última diapositiva que estabas proyectando sobre ciertos temas relacionados con prácticas o áreas del derecho, ¿verdad? Que sin duda pues, se encuentran involucrados. Se habló mucho de, hoy se ha hablado mucho
de privacidad, de protección de datos, de propiedad intelectual, de impuestos. Este, está viendo, bueno, claramente, digamos, el tema de consumo, normativa de consumo en todos los países prácticamente hay asuntos penales de por medio en cuanto a delitos, conductas delictivas también relacionados. Estaba pensando en un tema que no hemos cubierto hoy, que por ejemplo acá en Costa Rica hay una normativa relacionada con telecomunicaciones que lo cubre, que es el de comunicaciones no solicitadas, que se puede hacer un link con el tema de privacidad por estas campañas de mercadeo, ¿verdad? De ventas, de correos electrónicos, de mensajes, de llamadas incluso, que le llegan al potencial cliente sin quererlas. Eso se da mucho aquí en Costa Rica, me imagino que tal vez en tu país también se da. Y es todo un tema porque hay regulación de por medio y la empresa a veces a la hora de diseñar esas campañas o esas estrategias, ¿verdad? De planes de mercadeo o de ventas, no lo saben y hay eventuales consecuencias por ese mal actuar. Entonces, Isma, yo te digo y le digo a la gente que está conectada que se nos hizo corto el tiempo. Faltan 10 minutos, menos de 10 minutos para que termine la llamada. Yo lo que te pediría, creo que con lo que podemos ir terminando, creo que compartimos bastante contenido hoy. Ya se nos haría muy extenso el asunto si ingresamos a un conversatorio activo. Ah, bueno, ahí veo que Alfredo compartió una pregunta. Te iba a decir que luego de atender la consulta de Alfredo, podemos decir como unos comentarios finales, sugerencias finales, algo interesante para la gente y me parece que sería un aporte bonito, sería conocer cómo está la situación en Bolivia. Vos que tocaste el tema, te enfocaste un poco más en emprendimientos, en cuanto a ese apoyo, tanto del sector público como del gobierno central, como de la empresa privada, para, tanto para, llámese temas de financiación, no de financiación, pero en general de impulso al emprendedor en cuanto a escalabilidad también, incluso para llegar a otros mercados, em, qué sé yo, con mayor cantidad de población, por ejemplo, dentro o fuera de América Latina. Creo que sería un aporte bonito para conocer el estado actual, ¿verdad? En Bolivia. Y cerrás con tus palabras finales. Yo cierro con unos comentarios. También puede ser como unas sugerencias finales. Y atendemos, si te parece, esta pregunta de Alfredo Larrea. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días. Gracias por compartir el comentario. Dice Alfredo, ¿hay alguna regulación sobre el contenido, términos y condiciones? La mayoría que he visto son muy largos, con letra pequeña, y por lo mismo casi nadie los lee y solo los acepta. En este caso, ¿habría algún recurso? Si te parece, le entras vos. Perfecto, claro que sí, gracias Fabián. O sea, justo mi tema de tesis cuando hacía la maestría tenía que ver con términos y condiciones y con cómo hay mucha investigación sociológica, económica, que dice que evidentemente nadie los lee, eso no es solo es una comprobación anecdótica, sino es fáctica, es empírica. Y además, si los quisiéramos leer, creo que nos tomaría tres días enteros nuestros al año, según unos últimos estudios de las fundaciones de Internet. Entonces, evidentemente la complejitud de estos términos y de que muchas veces no están redactados de una manera abierta al consumidor, se tiene que realizar caso por caso, jurisdicción por jurisdicción, pero generalmente en la jurisprudencia o en las mismas leyes de cada país existen ciertos criterios sobre cuándo un contrato es válido o no, que se puede aplicar también a los términos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, nosotros lo que buscamos en nuestro asesoramiento día a día es hacer prevalecer estos términos por la teoría del consentimiento tácito. Sin embargo, existen regulaciones con mucho más alto nivel. Como les contaba, hay regulaciones como en Estados Unidos que obligan, o la jurisprudencia ha modulado, que se obligue a que el consumidor haga clic en acepto, los contratos click wrap, sí, para generar la validez. Y también existen varias otras normativas o regulaciones que no necesariamente tienen que ser de una firma digital certificada, pueden ser de firma electrónica, etcétera, pero que le van correspondiendo a diversos valores probatorios. Entonces, este es un mapeo, digamos, hacer un mapeo de Latinoamérica es complejo, pero es un reto que las empresas que quieren hacer operaciones acá deberían considerar realizar de acuerdo al checklist. Eso es lo que te puedo comentar, Alfredo, y más bien muchas gracias por el comentario. En caso de recursos, dependiendo de cada país, pueden ser desde recursos de defensa al del consumidor, de defensa del usuario, hasta recursos civiles por la invalidez de esa transacción, por la invalidez de ese contrato, por no haber sido
puesto en conocimiento de aceptación expresa del usuario. Pero bueno, entonces como un comentario final, ya De- Fabián, que Déjame, tal vez Fabián quieres, claro, 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 sí, no, te sí, de interrumpo hecho, un segundo para aportar un poquitito sí. también a esa pregunta de Alfredo. Se refiere Alfredo a contenido. Por experiencia práctica que he tenido en el pasado, ese contenido va a variar mucho dependiendo de dónde esté la empresa. Me parece también, porque si ustedes ven esos términos y condiciones, em, qué sé yo, tienen la forma y estructura muy, muy similar, muy parecido a un contrato común y silvestre, ¿verdad? Como decimos acá. Es un contrato, al final de cuentas, y tiene cláusulas de responsabilidad de las partes, de resolución de disputas, o sea, en donde muchas de esas cláusulas, sin duda, van a tener que alinearse un poco, por ejemplo, eventualmente, cosas que se consideran, ¿dónde está la empresa? ¿Dónde está la empresa que va a habilitar esos términos y condiciones? Y también el mercado objetivo o los mercados objetivos donde va a operar. Porque desde un punto de vista legal, se hace un análisis también de cuál es la normativa aplicable en las diferentes jurisdicciones involucradas para considerar esa normativa, para gestionar los riesgos desde un punto de vista legal, para ver qué se refleja en esos términos y condiciones o de qué forma. Hay un tema que se deja claro en esos términos y condiciones, que es la jurisdicción aplicable, por ejemplo, y también en dónde se resolverían las disputas sobre estas controversias que hablaba Ismael ahora temprano. En caso de que las disputas escalen a un tema ya a nivel, puede ser de arbitraje o incluso a nivel judicial, porque usualmente, que me parece que se relaciona después con el tema del recurso que indica Alfredo, usualmente, dependiendo de la empresa también que tiene la iniciativa en Internet, esa empresa habilita una especie de canal de atención al usuario, ¿verdad? En donde se van agotando etapas en cuanto a tema de disputas, de quejas, denuncias, ¿verdad? Y sin duda, pues el asunto si escala ya un tema ya legal más pesado, esos términos dirán en dónde se debería resolver, o en dónde se debe resolver. Entonces, bueno, en este contexto de comercio electrónico es muy interesante el tema porque las partes pueden estar en diferentes países, en diferentes continentes, ¿verdad? Entonces son cosas pues, que en caso del usuario que acepta los términos, pues se está acudiendo a eso, ¿verdad? Está aceptando ese foro, ¿verdad? Que está eventualmente en otro país de resolución de disputas, respecto a donde yo estoy ubicado. Y bueno, y esos términos también, en cuanto a contenido, como les decía ahora, se pueden y se deben ajustar dependiendo al perfil de usuario, porque va a cambiar mucho. He tenido la experiencia de habilitar términos y condiciones diferentes para diferentes clientes, incluso aliados estratégicos de un negocio. Y bueno, y todos esos términos son habilitados en la misma plataforma, pero van con diferentes líneas, con diferentes mensajes. Entonces, es como una tarea importante. Ahí sí entramos de lleno los abogados en conjunto con, qué sé yo, con la alta dirección de la empresa que nos dice las pautas de interés desde un punto de vista comercial y demás, pero desde un punto de vista legal ahí sí hay que ir cubriendo ciertos detallitos con mucho cuidado. Y bueno, ese es mi aporte adicional que les quería compartir. Ahora sí, Irma, no te interrumpo ya para ir cerrando, porque ya No, estamos sobre la gracias, hora. Fabián. Es muy valioso tu aporte. Evidentemente es un aspecto muy necesario considerar el lugar también de erradicación de la empresa. Como tú contabas, al final lo que también nosotros podemos hacer y podemos impulsar a los emprendedores a hacer es que puedan abogar por mejores políticas públicas en su país o en su región. Entonces, muchas veces estos sellos de calidad o las mismas empresas públicas de correos, etcétera, pueden ser aliados valiosísimos para incorporar una cultura de e-commerce. En Bolivia, por ejemplo, las iniciativas de sociedad civil están enfocadas en eso, en promover una ley de comercio electrónico y de startups, de financiamiento para emprendedores y marketplace certificados, como que sirvan como alternativa a los marketplaces de redes sociales y de plataformas de mensajería, como habíamos hablado, y de esa manera, pues, hacer transparente y formal el comercio electrónico, evitando los fraudes y dándole un mayor valor agregado al consumidor y a los mismos datos de ese consumidor para una lectura más certera del mercado. Entonces, creo que en todos los países de Latinoamérica se han formado este tipo de asociaciones y de emprendedores que hacen también activismo regulatorio
para cumplir con los estándares que se requieren para el consumidor, pero también para abogar a que se les dé un tratamiento serio y consignado o acorde a la normativa y a la interpretación correcta de la normativa a través de nuestras realidades económicas. Entonces, creo que es una tarea por desarrollar en casi todos nuestros países, pero que con gusto también siempre nos involucramos para poder apoyar a los emprendedores a su relación democrática con los reguladores. Es muy importante, hay muchas entidades políticas y sobre todo también las empresas de correos, de aduanas, de logísticas, etcétera, que pues necesitan comprender la realidad del e-commerce y de los emprendedores tecnológicos y digitales en su generalidad. Entonces es necesario, y creo que es una conclusión muy fuerte también para este tipo de encuentros, el que nosotros como abogados también hagamos esa promoción de los mecanismos que se pueden hacer para interpelar al regulador y para generar mejores condiciones para el ecosistema de emprendimiento y de e-commerce. Con eso yo termino, Fabián, y no, un agradecimiento bárbaro por esta conversación que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer igual a la gente que nos está escuchando hoy y que nos va a escuchar, como dice Ismael, en los próximos días, con la grabación. Yo quisiera concluir con una sugerencia también desde un punto de vista práctico a la hora de querer habilitar en Internet, en el escenario, digamos, de oferente, un producto o servicio, un producto o servicio. Yo les diría que, ya lo mencionamos un par de veces, que este asunto ojalá abordarlo desde un punto de vista multidisciplinario, ojalá tener diferentes puntos de vista, diferentes perfiles profesionales aportando a la causa, pero dentro de ese montón de opciones, creo que hay cuatro enfoques básicos que podrían considerar a la hora que ustedes dicen, bueno, tengo este servicio, quiero lanzarlo, quiero promocionarlo, quiero venderlo, o tengo este producto. Yo les diría que vale la pena gastar un poquito de tiempo con un enfoque preventivo y a la hora de diseñar el paquetito que yo voy a lanzar al mercado, darle forma al asunto bajo cuatro líneas, que sería la línea gerencial, o sea, administración estratégica. Hay profesionales que han estudiado o que tienen conocimiento en administración de negocios, que sin duda aportarán a ese lanzamiento. Va a haber también, o se requiere, o usualmente participa desde un punto de vista social, la gente de mercadeo y comunicación, que puede ser a lo interno y externo de la compañía, en cuanto a esa estrategia. Va a participar usualmente la gente legal, los abogados también, para prever esos riesgos legales, ¿verdad? Relacionados, por ejemplo, qué sé yo, con un producto que se relaciona con comidas. Por ejemplo, acá en Costa Rica, pues está el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que juega un filtro importante de aprobaciones previas para después ya poder, digamos, comercializarlo en Internet. Eh, y el tema de tecnología. La tecnología es importante y claramente van a haber profesionales, seguramente ingenieros o ya no necesariamente con un título académico, pero sí con conocimiento técnico, ¿verdad? Que aportarán también a esa iniciativa con su punto de vista, desde un punto de vista de tecnología, las tecnologías que se pueden usar relacionadas con ese producto o servicio específico, de acuerdo a la estrategia ya creada en equipo para vender el asunto. Entonces, es por ahí algún comentario que les quería compartir ya para cerrar. Y de nuevo, Ismael, un gusto compartir hoy con vos, estos minutos, esta mañana y con ustedes también, la gente que nos acompañó hasta el final. Nos vemos en la próxima sesión y espero que el contenido que compartimos hoy les sea de utilidad. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Fabián, que estén muy bien. Chao, chao.